hemos estado hablando de inteligencia artificial, de cómo está impactando en diversos ámbitos, cómo la agricultura aquí con esta tremenda agente de cambio que sin duda a través de la educación está transformando la inteligencia artificial como una herramienta poderosa para todos los agricultores y agricultoras de nuestro país, a los cuales les enviamos un gran saludo también desde el Multiversos. Y vamos a seguir hablando también desde el punto de vista astronómico, porque Chile firmó un acuerdo con la NASA, el acuerdo Artemis, y para esto vamos a estar con Rodrigo Herrera, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Pero antes quiero que junto a nuestro querido Rodrigo, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Mira, antes de empezar a conversar respecto a este acuerdo, porque la IA también hace predicciones y proyecciones, y estas son imágenes de cómo la IA percibe el fin del mundo. Esperamos que no ocurra. Aclaramos que esto es parte de todo el equipo creativo de Multiversos, no es realidad, es solamente como el día de hoy también estamos hablando de inteligencia artificial, de cómo también proyecta diversas imágenes, y esto sería, de acuerdo a la IA, lo que es el fin del mundo. Pero no vamos a hablar de eso porque hoy día estamos con nuestro querido, como ya comentaba, Rodrigo Herrera, de la Facultad también de Ciencias, que sin duda Chile ha dado un paso importante respecto a este acuerdo Artemis, que sin duda viene a aportar a la contribución científica, y nosotros también tenemos un rol importante. ¿Cómo está, Rodrigo? Súper bien, súper contento de estar. Gracias por la invitación. ¿De fin del mundo, no? Eso me demuestra que todavía la inteligencia artificial no está lista, porque que la Luna esté tan cerca de la Tierra, por ejemplo, sabemos que no es el caso. Quizá la inteligencia artificial está tratando de jugar un truco sobre nosotros. Yo creo que el fin del mundo es más por causas internas, ¿verdad? No cuidar el planeta, ese tipo de cosas. Que pase algo así es bastante improbable. Yo creo que tenemos que estar enfocados en preocuparnos nosotros cómo podemos evitar guerras nucleares, ¿verdad? Calentamiento global, son cosas más internas, diría yo. De hecho, lo hemos conversado acá, muchas veces hablamos de todas estas misiones respecto de ir a otros planetas, pero ¿qué estamos haciendo también nosotros para cuidar el que ya tenemos? Exacto. Que presenta bastantes crisis, por ejemplo, la hídrica, climáticas y muchas otras. Exacto. ¿Qué implica desde la perspectiva bien práctica para Chile este acuerdo que se realiza con la NASA, Rodrigo? Es genial porque podríamos decir que nos suma un equipo que está jugando en primera división, ¿verdad? En este ámbito espacial. Y eso es súper importante y relevante, porque que la NASA quiera volver a la Luna no es para que la gente que no cree que llegaron a la Luna se convenza, ni porque en realidad muchos se preguntan por qué lo queremos hacer de nuevo. Es porque en realidad la meta es poder llegar más allá del sistema solar, más lejos, por ejemplo, Marte. Pero todo eso requiere un paso intermedio, y la Luna es este lugar estratégico, este paso intermedio donde nosotros podemos practicar, donde podemos prepararnos y donde finalmente podemos pegar el salto para seguir avanzando en nuestra exploración del sistema solar. Entonces, que Chile pueda unirse en una capacidad, obviamente no protagonista, pero es parte del equipo, en esta gran empresa espacial, es súper relevante. Y desde esa perspectiva también, ¿qué rol vamos a cumplir como país en este acuerdo y sobre todo las implicancias que tiene para los científicos y científicas de Chile? Claro, o sea, Chile entra como un socio en esta colaboración que requiere, en el fondo, de múltiples países que se junten porque cada uno puede aportar de distintas formas. Por ejemplo, en Chile tenemos en el desierto no solo un excelente lugar para ver los cielos, sino también para estudiar la vida en ambientes más hostiles y difíciles, como precisamente son los que encontramos en lugares como Marte o en lugares como la Luna. Entonces, desde ese punto de vista, no solo a través de la astronomía, sino de distintas ciencias que están operando en nuestro país, podemos contribuir al desarrollo de este proyecto de la NASA.
Rodrigo, este acuerdo presenta ciertas normas específicas, Claro. ¿cierto? Acá lo estamos ya viendo en pantalla respecto de la exploración pacífica. Habla de transparencia, interoperabilidad, asistencia también de emergencias y registro de objetos espaciales. Me gustaría que profundizáramos también en cada uno de esos puntos. Sí, o sea, en el fondo podríamos decir de que el espacio está controlado por normativas que son súper antiguas, de los años 60, y que en el fondo básicamente dicen que no hay que enviar bombas nucleares al espacio, lo cual es súper positivo y queremos que se mantenga. Claro. Pero ahora que a medida que empezamos a decir, bueno, estamos reactivando esta exploración espacial, ¿verdad? Estamos avanzando y esto está funcionando, tenemos que empezar a formar nuevos acuerdos entre las naciones para ver, ok, si vamos al espacio, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cuáles son las reglas? Por ejemplo, eso es lo que hicimos con el continente antártico, que es un continente donde podemos hacer investigación, pero no se pueden almacenar bombas nucleares, ¿verdad? Esto va un poco en la misma línea, de que vamos a juntos explorar el espacio, pero este es el set de normas que vamos a tener y que nos ponemos de acuerdo, y regulaciones para hacerlo de la forma que sea óptima. Respecto a cuando habla de asistencia de emergencias, interoperabilidad y registro de objetos espaciales, específicamente, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Se refiere a que existe una colaboración y una transparencia entre los distintos socios que son parte del consorcio. Porque a medida que empezamos a explorar el espacio, obviamente podemos empezar a descubrir cosas que sean súper interesantes. Y en el fondo, el hecho de que haya esta transparencia, interoperabilidad, que podamos operar juntos, asistencia de emergencia, en el sentido que si ocurre algo, en el fondo todos los socios contribuyen a poder solucionar esa emergencia, precisamente arma un consorcio de países que comparten todo y que también van en apoyo de los otros si es necesario. Vamos a pasar también al siguiente punto para ir obviamente relevando respecto y visibilizando estas normas de Artemis. Habla también respecto a la publicación de datos científicos, de protección también del patrimonio espacial y de los recursos espaciales. Exacto, eso es súper importante porque tienes que pensar de que cuando vamos al espacio, y si estamos en la Luna y después estamos en asteroide y después estamos en Marte, uno se puede hacer una pregunta súper legítima de cómo vamos a cuidar esos territorios, esos espacios. Imagínate que encontremos un asteroide que es rico en diamantes, que es rico en oro. ¿De quién es ese oro? Eso te ¿De quiénes son esos diamantes, ¿de quiénes verdad? son? Entonces, ¿cuál es la propiedad intelectual? En este minuto no existe una regulación, no hay como, por ejemplo, un convenio en la ONU donde nosotros digamos, ok, de esta forma está regulado, al que llegó primero le corresponde. O sea, por ejemplo, en el polo sur de la Luna, donde sabemos que hay agua, China tiene una misión en este minuto y Estados Unidos está interesado en llegar con Artemis. ¿De quién es el agua que está en el polo sur de la Luna? ¿Es de China si llega primero? ¿Es de Estados Unidos si llega primero? ¿Es de toda la humanidad? ¿O no es de nadie en la humanidad? Porque en realidad es la Luna y la Luna no es la Tierra. Esas son las cosas donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Pero la Luna la inscribió un chileno. La Luna la inscribió un chileno. Exacto. Es de nosotros. Eso es verdad. Entonces, o es de Chile. Entonces, ¿de quién es? ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y es súper relevante, sobre todo en el escenario dentro de la misma Tierra, como ya hay divisiones, ¿verdad? Como hay ejes de China, Rusia, Estados Unidos, ¿verdad? Y la OTAN. Entonces, ya hay conflictos internos y ahora tenemos que ponernos de acuerdo no solo en los territorios de la Tierra, sino también qué vamos a hacer en la Luna, en Marte, en asteroides. O sea, ya se está hablando, hay países que están invirtiendo en minería en asteroides, ¿verdad? Entonces, ¿van a traer esos metales preciosos? ¿De quién son? Todas esas cosas nos ¿Y tenemos cómo que crees poner de que acuerdo. Chile también va a ocupar ese rol dentro de este acuerdo y sobre todo también como país, cómo va a hacer esta relación de extracción de recursos, de misiones científicas y de apoyo? Bueno, en el caso de la publicación de datos científicos, etcétera, es que se van a compartir la información, cosa de que investigadores, por ejemplo, de Chile, que son parte del consorcio, puedan realizar investigación a la par con científicos de estos otros países que son parte del convenio, incluyendo Estados Unidos y la NASA. No me es tan claro en términos de recursos espaciales cómo se van a administrar. Esto un poco más adelante en el futuro, porque sabemos, no es que vayamos a extraer cosas de la Luna aparte de la investigación. Esto de verdad es pensando mucho más a largo plazo y en ese sentido es importante que los países empiecen a unir y a coincidir en el fondo en qué vamos a hacer cuando la exploración espacial avance. Desde tu expertise, Rodrigo, ¿qué esperas de Chile en cuanto a la colaboración también que tenga con otros países en el marco, cierto, del acuerdo Artemis y sobre todo de las normas y las regulaciones que se establecen en él? O sea, hay distintas capas desde el punto de vista científico, que conozco más porque soy científico. Chile tiene excelentes científicos y científicas desplegados desde norte a sur, trabajando desde temas de astrobiología y biología aplicada, por ejemplo, a climas hostiles como el que encuentra uno en el norte, hasta astronomía como la que hacemos aquí en la Universidad de Concepción. Entonces, en ese sentido, estos científicos pueden ir a la par
desarrollando investigación con los científicos de la NASA, y eso me llena de orgullo y me llena de alegría, y por eso me gusta estar sentado en la misma mesa, ¿verdad? Desde el punto de vista de la parte política, es súper importante también que tengamos esa capacidad de poder sentarnos en la mesa y dar nuestra opinión y poder contar qué es lo que creemos como mundo que tenemos que hacer. Eso me gusta porque no somos una potencia, ¿verdad? Entonces podemos de alguna manera representar un gran número como de países. La voz de local. Exacto, ¿verdad? Claro. O sea, claramente China y Estados Unidos van a tener voces muy fuertes y muy claras de lo que quieren. Nosotros venimos a representar quizá un país, obviamente no tan potente, pero con grandes recursos. Pero con grandes recursos y que representa un gran número de países que están en igual situación, y es importante que esa voz también esté en la mesa, porque si no al final se transforma en una especie de diálogo entre puras potencias, ¿verdad? Que tienen opiniones muy fuertes. Es importante que países como Chile sean parte. Pasemos también a la siguiente norma que establece este acuerdo entre Chile. Esta fue la última. Perfecto. Para profundizar también, Rodrigo, en cuanto a los científicos y científicas, ¿qué oportunidades también se presenta con este acuerdo para ellos y sobre todo con la escalabilidad de proyectos que se generan a partir de esto? Sí, o sea, se presentan muchas oportunidades porque en el fondo, hasta el momento, la exploración espacial siempre ha estado de alguna manera, ha sido provechosa para países que están impulsando eso. Ya sea Japón, ya sea la ESA, la European Space Agency, o la NASA, o China ahora que está creciendo y tiene sondas en la Luna, etcétera. Están avanzando bastante. Y nosotros no hemos quedado atrás porque obviamente no tenemos acceso a piedras en la Luna o a la exploración del espacio. Esto realmente abre una puerta para que nosotros ahora podamos tener acceso a los mismos datos, ¿verdad? A las mismas observaciones que se están desarrollando en estas misiones espaciales. Entonces, esta es un área que en Chile va a poder crecer, la astrobiología, la exploración espacial, etcétera. O sea, eso va a crecer. Y sin duda es una oportunidad única para la cooperación internacional, para el desarrollo de la ciencia y sobre todo de cómo la colaboración va a ser protagonista. Queremos escuchar las declaraciones de la ministra Aysén Echeverri respecto de lo que se implica la firma de este acuerdo con la NASA. Estamos aquí desde NASA, terminando la segunda parte de esta gira por Estados Unidos, desde Washington, D.C. Tuvimos la oportunidad de conversar no solo de políticas públicas en torno a la inteligencia artificial con el State Department y la Casa Blanca, sino que también profundizar en el mundo científico y la cooperación científica como un instrumento de paz y de desarrollo. En National Science Foundation pusimos las primeras piedras para un acuerdo futuro, un acuerdo que se base en la estrategia de cómo desarrollamos conocimiento para las prioridades de nuestro país y de la humanidad en su conjunto. Y aquí desde NASA nos hicimos parte de Artemis, esta misión que busca llegar a la Luna nuevamente, pensar en poblar Marte y avanzar así en el conocimiento sobre el espacio. Estas son grandes oportunidades que se abren para nuestros científicos, para nuestra industria tecnológica y que nos permiten construir sobre bases sólidas que hemos desarrollado a lo largo de los años. La ciencia y la tecnología son clave para el desarrollo, así lo entendemos desde el gobierno y es por eso que estos acuerdos, estas visitas y esta cooperación son esenciales. Parte de las declaraciones de la ministra Aysén Echeverri, como vemos en imágenes, respecto de este acuerdo que sin duda es un avance importante para la ciencia, para la cooperación internacional y sobre todo para la sostenibilidad desde el punto de vista científico en Chile. Rodrigo, ¿qué te parece a ti las declaraciones de la ministra referente a este acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido que el desarrollo de ciencia y tecnología para los países es clave. Nos ha costado tanto como científicos poder conseguir estos acuerdos, poder llegar a un nivel de presupuesto que permita el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Todavía estamos tan al debe, ¿verdad? O sea, todavía ni siquiera llegamos al 1%, que ha sido una promesa por años, cuando hay otros países, los países desarrollados, que invierten 3, 4% en ciencia y tecnología. Y sabemos que eso es clave, porque si seguimos siendo un país que solo extrae recursos y lo exporta, no tenemos futuro, obviamente, no quiero ser apocalíptico, pero podría ser mucho mejor. El talento y la capacidad está. Entonces, esto es un hecho concreto que nos permite acercarnos a esa tan anhelada meta. Tú hablaste de dos conceptos claves, talento y capacidad, y sin duda la región del Biobío presenta tremendos agentes de cambio, ¿cierto?, por parte de los jóvenes en relación a esto. ¿Qué oportunidades cree que se presentan también para la comunidad estudiantil respecto de lo que estamos viendo y hablando el día de hoy? Desde una parte más de inspiración hasta una parte más práctica. La parte de inspiración porque
Por ejemplo, yo hice mi doctorado en Estados Unidos y la mayoría de la gente con la que conversaba y le preguntaba por qué estudiaste astronomía es porque crecieron viendo, por ejemplo, las misiones de los transbordadores saliendo desde Cabo Cañaveral, y cuando hablaba con los más viejitos es porque fueron parte cuando el hombre llegó a la Luna y jugaban a ser ingenieros y jugaban a ser científicos de la NASA cuando eran niños y salían de la casa. Entonces, desde un punto de vista de inspiración, es bueno saber para todos nuestros niñas y jóvenes de que Chile es parte de estas grandes exploraciones espaciales y que ellos pueden ser parte en el futuro. Nada los detiene, nada les impide que ellos puedan estar en el futuro liderando estas misiones. Al menos eso es lo que yo también le digo a mi hija todos los días, ¿verdad? O sea, ¿por qué no soñar si las capacidades existen y uno puede conseguirlo? Desde el punto de vista más práctico, está ahora la oportunidad de poder ya colaborar de forma formal con la NASA, con el proyecto Artemis, y en el fondo nos permite de que estudiantes del área de las ciencias que pueden ser... Lo bueno es que esto estamos hablando desde biología, química, desarrollo de ingeniería aeroespacial, astronomía, es transversal. Entonces no es que solo beneficie una pequeña parte de nuestra comunidad, sino que transversal. Entonces eso es súper positivo. Ahí tú me hablaste desde el punto de vista inspiracional, pero también para ti, desde lo académico, también como docente y sobre todo como una persona que está transmitiendo el desarrollo de la ciencia a esta comunidad estudiantil. ¿Cómo también tú visualizas el interés de ellos en estas misiones y sobre todo en cómo la ciencia tiene que cumplir un rol fundamental en Chile? Hay mucho interés y la astronomía de todas las ciencias quizá es una de las que tiene mayor atractivo porque las imágenes son hermosas, porque todo el mundo sueña con ser astronauta, bueno, al menos un gran porcentaje, ¿verdad?, quiere ir al espacio, ve las imágenes de las galaxias, ve las imágenes de la Tierra desde el espacio, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que podamos bajar ese conocimiento y que se pueda ser distribuido de la mejor manera posible. Y misiones como Artemis, que por ejemplo quieren llevar al hombre o a la mujer a la Luna, son esa excelente oportunidad para poner el tema ciencia en la agenda chilena. Porque es importante que todos en Chile entendamos que el desarrollo de ciencia es clave. Y siempre he pensado que, por ejemplo, si el día de mañana el presidente anunciara que se va a reducir el presupuesto en salud, estoy seguro que habría protestas y la gente estaría indignada, con justísima razón. Pero si algo similar pasara en ciencia, no creo que realmente dijéramos, oh, esto no tiene que ser, y nos levantáramos. Entonces, de repente siento que esa mirada a largo plazo, donde la ciencia juega un papel importante, es algo que tiene que haber un consenso. Este tipo de cosas que llegan transversalmente a todos nos permite llegar a ese consenso. Qué importante lo que mencionas, porque sin duda lo hemos visto en cada edición de Multiverso. Hemos estado con muchos científicos, científicas que están contribuyendo, de hecho, en la salud, ¿cierto?, desde todas estas investigaciones que realizan. ¿Por qué crees que falta quizá un impulso mayor también por parte de los privados a invertir en ciencia y sobre todo de que se pueda hacer esta colaboración entre lo público y lo privado para seguir fomentando a este grupo de científicos y científicas que están cambiando muchos paradigmas en Chile? Exacto, nos falta eso. Como tú ves, el diagnóstico está perfecto. Efectivamente, nos falta esa coordinación. En los países donde he tenido la oportunidad de trabajar, existe esa coordinación entre el mundo privado y el mundo público. No es que uno le pida todo al Ministerio de Ciencia. ¿Cómo lo has visto desde tu experiencia en otros países con respecto a Chile? O sea, lo que he visto es que existe esta conciencia de que es importante invertir en ciencia porque esto nos va a llevar a generar más recursos. O sea, países que en el fondo ahora su gran riqueza precisamente viene de aplicar estas tecnologías y de vender esta tecnología, exportar esta tecnología a otros países, ¿verdad? Entonces yo creo que nos falta hacer ese cambio. Quizás en Chile nos ha tocado fácil porque como tenemos cobre, ¿verdad? Ahora como tenemos litio y como tuvimos salitre, siempre hemos tenido el hidrógeno verde, pero siempre hemos tenido echarle la mano fácil, ¿verdad? Estos recursos que nos han hecho un país que ha podido prosperar. Pero yo creo que es importante que tanto privados como públicos pensemos a largo plazo y nos demos cuenta de que las capacidades están, ¿verdad? O sea, los científicos chilenos son tan capaces como los científicos de todo el mundo, los profesionales también. Entonces, la capacidad de pensar, de analizar, de razonar existe en este país como en los otros países. Falta los apoyos, falta el recurso y esa coordinación que tú decías entre lo público y lo privado. ¿Qué experiencia de las que tú has vivido también en el extranjero te gustaría, si estuviera en tu poder realizar e implementar en Chile? Que tú dirías, ¿sabes qué? Yo creo que si esto estuviera en Chile o lo implementáramos, sin duda habría un avance mucho mayor. Tenemos que buscar una manera de, como tú decías, permitir que la empresa privada tenga una mayor inversión en la parte de ciencia. Por ejemplo, cuando trabajaba en Alemania era muy común que la gente que hacía astronomía
si quisiera trabajar en la industria, lo pudiera hacer de un día para otro. Porque la industria generalmente estaba buscando astrónomos con capacidad de análisis, con skills de capacidad de programación, para poder desarrollar en el fondo los resultados que esperaba la empresa. ¿Y eso no lo ves tan usual en Chile? Y eso es súper difícil, porque nos pasa a nosotros que formamos astrónomos acá en la UDEC, que son excelentes astrónomos, y veo que ese paso a la industria es súper complicado, y una especie de un mini abismo, ¿verdad? Que hay que tratar de saltar. Encontramos formas de hacerlo, ¿verdad? Y nuestros estudiantes son capaces de poder conseguirlo una vez que se gradúan. Pero esa coordinación falta, y esa coordinación tiene que ser articulada de los ministerios, por ejemplo, tiene que ser la transferencia tecnológica. ¿Y será que quizás no estamos impulsando ese mensaje desde las bases, desde los niños, niñas, ¿cierto? Adolescentes, desde la educación propiamente tal, desde nuestro sistema? Totalmente. O sea, yo creo que Chile es más bien, o sea, si uno quiere estudiar ciencia y tienes buenas notas, el comentario es que ¿por qué no mejor estudia ingeniería u otro tipo de cosas? No estoy diciendo que no se haya investigación en ingeniería, o sea, yo tengo un montón de amigos ingenieros que hacen investigación, pero falta esa cultura, ¿verdad? Falta esa capacidad, que la cual entiendo, porque muchas veces estudiar ciencia significa que no vas a poder articular después con la empresa privada y tener una carrera exitosa. Entonces, falta ese ecosistema, ¿verdad? Que permita que hagamos ciencia y que lo hagamos en coordinación con el sector privado. Ahora, si me preguntas cómo se consigue eso, no tengo tantas horas del día para estudiar esa parte más política. Yo me enfoco en estudiar galaxias y entender cómo se formó el universo, pero... Que al final la política es una galaxia, ¿no? Exacto, pero yo he estado en países y he trabajado en países donde veo que era tan fácil para mis colegas hacer la transición desde la astronomía, desde la ciencia pura, a el sector privado, donde hacían cosas súper entretenidas, que en lugar de usar las capacidades que tenían para analizar la galaxia, ahora estaban analizando bosque, estaban analizando la caja de cambios de los autos BMW. O sea, pasaban de una cosa a otra tan fácil, porque al final todas estas empresas privadas estaban haciendo investigación y estaban tratando de mejorar sus productos. Sí, porque vemos quizás muchas empresas que hay una línea muy importante que se basa en la innovación, ¿cierto? En cómo mejorar procesos y todo, pero la línea investigativa muchas veces pasa lo que dices tú, los recursos quizás no son tan fáciles de adquirir, cuesta un poco más. Entonces, desde esa perspectiva también de la política pública y considerando que se viene un proceso también eleccionario prontamente, ¿qué le dirías tú también como científico a estas próximas autoridades que legislan muchas veces respecto de lo que ocurre en nuestro país? ¿Qué les diría? Es tu momento. Es mi momento. Les diría que yo entiendo que hay que pensar a corto plazo y que hay grandes demandas como la seguridad, la salud, lo veo todos los días, que verdad necesitamos solucionar de manera rápida. Pero si pensamos a largo plazo, y es tan importante pensar a largo plazo, para el beneficio de nuestro país, precisamente se habla tanto de crecimiento, ¿verdad? Y de que Chile no está creciendo lo suficiente. Bueno, muchas veces tenemos que invertir en ciencia y tecnología por un periodo de tiempo sin ver ningún resultado para que empiecen a aparecer precisamente estos grandes descubrimientos o estas grandes aplicaciones que sí generen ingresos en el futuro para hacer de nuestro país un país más próspero. Entonces, yo sé que es difícil, político yo entiendo, o sea, y muchas veces uno si se deja llevar por la encuesta, uno quiere soluciones rápidas, ¿verdad? Solucionar el crimen o arreglar esto, ¿verdad? Pero si no tenemos políticos con la calidad suficiente para pensar a largo plazo y que Chile necesita esto para crecer de forma sostenida en el futuro, mejor me voy a la luna, con la misión Artemis. Así es, con esa es importante poder relevar. Hoy hay un acuerdo ya de cooperación internacional entre Chile, ¿cierto? La NASA con esta firma del acuerdo Artemis, que sin duda trae normas y regulaciones importantes para el avance científico de nuestro país. Aquí la respuesta está clara, hay que seguir visibilizando a la ciencia y todo lo que se está realizando. Y por lo mismo, el día de hoy te agradecemos también el estar con nosotros, Rodrigo Herrera Camus, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, que nos vino también a contar todas estas normas y regulaciones también que tiene este acuerdo, que es un paso importantísimo en avance tecnológico. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí al Multiversus.